Bueno, esto Igual yo sigo esto del tema de arriar las velas o cómo frenar el barco es así. Si ustedes tienen, este es el muelle, imagínense que este es el muelle y acá tienen otra cosa o algo. Igual esto después por ahí en alguna clase lo vemos en el área un poquito mejor. Y en general hay lugares donde el muelle tenés que o atracás y te pones acoderados al lado del muelle, o muchas veces tenés el muelle y tenés que agarrar una bollita y agarrar de la popa una bollita y con la proa al muelle, ¿sí? Entonces, y el viento, a ver si alguien... Voy a poner de... Ay, sí, no sé, bueno, me gustó que había gente esperando para entrar. Ahí está. Entonces, si tenemos así el muelle, ¿sí? Si el viento, tenemos como distintas opciones de maniobras a hacer según cómo venga el viento. Siempre tengo que terminar con el barco frenado. Entonces, si el viento viene allá y yo tengo todas las posibilidades, lo que voy a hacer es venir navegando así y quedarme proa al viento, si tengo todo el lugar acá. ¿Sí? Si no tengo lugar acá, tengo que venir por el través, ¿sí? Y con tiempo girar las velas y dejarlas flameando y acomodarme, ¿sí? Acá. Y en el peor de los casos, que es que yo me tengo que sí o sí ponerme de este lado, acá, y tengo el viento de acá, en popa, y no, imagínense que acá está la tierra y acá hay otra cosa, ¿sí? Y que yo tengo que entrar por acá, ¿sí? Porque si yo puedo venir por acá, vengo por el través, filo y listo. Entonces, si yo tengo que venir en popa, tengo que venir en popa, después hacemos algunos ejercicios si quieren, pero como para que se den una idea. Tengo que venir en popa, y para frenar el barco, como me voy con viento en franco y tengo viento en popa, la única forma de frenar el barco es arriar las velas. Entonces, con tiempo, por eso es como que tengo que conocer el barco, la estropada que tiene y todo, con tiempo arrio las velas, entonces después viene así despacito, despacito, despacito para acá, lo acomodo y sigo caminando con la estropada. ¿Sí? Pero ya con el barco bastante quieto. ¿Por qué las arriás y no solo filar? Porque si vos vas en popa, en el... Ah, está bien, siempre las va a inflar. Claro, exactamente. Está bien. No, está buenísima la pregunta, pregunten. Si vos vas con viento en popa, siempre va a inflar las velas. O sea, no tenés forma. Hay algunos barcos que quizás sí. Por ejemplo, en el laser vos le podés filar. El laser como es autoportante el palo, y no tiene obenques, ¿sí? No tiene obenques, Claro. está ahí ni nada. Vos pones en el palo un agujero y se quedó ahí. Vos podés filar la escota y que te quede flameando hacia la proa. Pero en la mayoría de los barcos no, porque la botavara choca contra los obenques. Y entonces queda así como perpendicular al viento y te lo va a empujar, por más filada que la tengas. Entonces tenés que arriar las velas. Eso como para que, medio como que vayan pensando como posibilidades que pueden presentarse. Después vemos ejemplos. En algún momento hacemos ejercicio. Se habrá cansado de... Claro. Eso ya sé. Bueno, estos son nombres, ¿sí? De los cabos que cuando uno se atraca a un muelle, que a Prefectura le encanta que lo sepa. Entonces, muchas veces un barco atracado a un muelle, muchas veces estos los barcos más grandes en general se agarran de boyas. Acá, la mayoría de las veces nos agarramos del muelle y nada más, si no nos agarramos. Entonces, por lo general, lo que hacemos, los cabos mínimos que tenemos, en general es un largo a proa
un largo a popa y los spring. ¿Todavía? Sí, porque siempre me engancha. Pueden cerrar los micrófonos, por favor. Mari, igual vos podés silenciar. Sí. ¿Vos querés? A ver, Sí, bueno, porque sos dale, a ver. anfitriona. Ay, acá no sé cómo. Ay, quiero esto. No me aparece la barrita. Necesito dejar acá esto un rato para que me aparezca la barrita. No, igual te decía como para que sepas si. Ahí me apareció la barrita. Sí, gracias. No, sí, es verdad. Nunca he silenciado a nadie. A ver. Creo que están todos, ya están todos silenciados, me parece. Acá. Ahora sí. Buenísimo. Gracias, Tana. Bueno, entonces, lo mínimo que tenemos que tener, ¿sí? Es el largo a proa, ¿sí? El largo a popa, y muchas veces, o los traveses a veces se usan en vez de los largos, y los spring. El spring lo que hace es impedir que la popa se abra o la proa se abra, según cuál es el spring que usemos. Hay veces que no se usan los dos spring. Muchas veces uno puede tener un largo a proa, un largo a popa, y si yo tengo viento y corriente de acá, y lo que me hace es abrirme la proa, separarme la proa del muelle, y esto es el muelle, ¿no? Si yo tengo algo o tengo viento de acá, o la corriente está de proa, y lo que me está haciendo siempre es separarme la proa del muelle, yo lo único que hago es tirar un spring de la proa por acá, o mismo por acá, que me mantenga la proa, no me separe la proa, y listo, y yo puedo tener un largo a proa, un largo a popa, y un spring, y ya el barco está bien. Con los barcos así más grandes, los buques tienen el barco largo a proa, el largo a popa, el de traves, el spring, ¿no? Y encima se agarran de boyas, ¿sí? Lo que hacen los spring es que no se separen, como que juega con el ángulo. Pero, o sea, vos lo podés amarrar, digamos, como un spring solo si el viento se mantiene constante, porque si es un viento que te cambia cada un ratito, tipo acá, que de repente tenés un norte y te cambió y tienes un sur, un oeste, qué sé yo, está bueno ponerle todos porque si no se te va a poder ir lado. Exactamente, sí, exactamente. También depende de la situación. Hay veces que uno se atraca un muelle por un ratito, o porque tiene que cargar agua, o porque se baja una persona, o lo que sea, y entonces usás los cabos para esa situación del momento. Pero tal cual, si vos tenés que estar por mucho tiempo, exactamente haces eso. Sí, dejas todos y te aseguras Y de que está cuando, bien. claro, y cuando hay viento que es muy fuerte, tipo, no sé, acá esas veces que corrió una tormenta de viento, que Ujú. yo vi que del muelle, como que los separaban del muelle, no sé, supongo que los dejarían amarrado a una boya o algo así. Claro, vos podés o hacer esto, que es con una boya, tirar boyas o fondeos, o boyas o fondeos. Muchas veces lo que uno hace, porque la boya tiene que estar, alguien tuvo que haber fondeado la boya antes. Si no está la boya especial, porque ese barco siempre va ahí y siempre la usa, lo que haces es tirar un fondeo, que ahora vamos a ver cómo se fondea, tirás un fondeo y otro fondeo para que no te empuje contra el muelle, si vos te tenés que quedar así y tenés viento de costado. Sí, y muchas veces conviene si hay mucho viento y tenés un buen fondeo, o tenés una boya bien fondeada y que sabes que te va a aguantar, salir del muelle, porque si no te estás como golpeando contra el muelle todo el tiempo, y salir del muelle y quedarte, que se llama alborneo, quedarte agarrado solo de la boya, ¿sí? Cuando se le dice alborneo porque si lo quedás como a prueba al viento, y si bornea el viento, borneas vos, ¿sí? O sea, se mueve el barco también.
Bueno, ahora pasamos a fondeo, que es lo último que vemos, pero es como bastante, más o menos larguita, ¿sí? El fondeo no es solo el ancla, a veces le decimos fondeo al ancla, pasamos el fondeo, pero en realidad técnicamente el fondeo es el ancla más la línea de fondeo, ¿sí? Estas dos cosas forman el fondeo. Entonces, de fondeo vamos a ver cómo es el ancla, cómo es la línea de fondeo, que ahora vamos a ver de qué se trata, y cómo elegimos un fondeadero, ¿sí? Y cómo se hace la maniobra. Entonces, el ancla, este es un cepo o almarintajo, que ahora lo vamos a ver bien, que es como el típico ancla que ven en todos lados. Que tiene estas partes, que es el arganelo, el cepo, ¿sí? La caña, la cruz, el brazo y la uña, ¿sí? La uña es lo que se entierra en el fondo, ¿no? El cepo lo que permite es que quede en esta posición y no se quede planito contra el fondo, ¿sí? Permite que quede como con un ángulo, queda apoyado en el fondo en esto, y cuando tira alguna uña se agarra, o esta, alguna de las dos, y queda apoyadito acá, y entonces puede agarrarse bien, queda como con un ángulo respecto al fondo. Si esto no estuviera, queda plano contra el fondo y no se agarra este tipo de fondeo, ¿sí? El fondeo lo que tiene es, el cepo es como que es libre, pero lo que se le pone es como una chavetita que lo traba acá. Entonces cuando lo tenemos arriba del barco, esto lo que hacemos es dejarlo correr, y entonces esto lo ubicamos acá, paralelo acá. Y cuando vamos a fondear, lo ponemos en su posición y le ponemos una chavetita para trabarlo. No recuerdo, me parece que en el área náutica hay uno. Después sí, estoy casi segura que sí, después se los mostramos. Bueno, hay distintos tipos, y lo ideal es que elijamos el tipo de ancla según el fondo que tenemos, ¿sí? Este que se llama cepo o almirantajo, es, bueno, la clásica, es muy pesada, ¿sí? Y es recomendable cuando el fondo es duro o rocoso, ¿sí? Después vamos a ver un montón de otras anclas que no agarran bien en fondo duro. Entonces, si yo sé que el fondeadero donde voy a fondear es duro, tengo que usar este ancla. Y en muchos barcos lo que se hace es tener otra para dos anclas, una de fondo para fondos blandos, que es la que generalmente se usa más seguido porque es más livianita, y esta tenerla guardada para fondos duros, o lo que se le llama fondeo de... se me fue el nombre, pero es como por las dudas, así de reserva, ¿sí? Por si llegamos a perder uno, tenemos el otro de reserva. Ya se me va a ocurrir. Bueno, y esto, las desventajas que tiene es que en embarcaciones menores, chicos, es difícil estiva. Estiva es como guardarlo, ¿no? Pero tiene buen agarre en fondos duros. El arado o CQR es así. Entonces desde acá va a ir la línea, que vamos a ver cómo puede ser. Y entonces esta uña lo que hace es enterrarse en el fondo, y en fondos blandos agarra súper bien y es muy livianito, ¿sí? Entonces tiene buen agarre en fango y arena, y no es recomendable para fondos rocosos. Porque lo que ocurre en fondos rocosos es que esta uña por ahí se engancha de alguna roca, y después el viento bornea, entonces el ángulo con el que tira el fondeo cambia y se suelta. El barco garrea, ¿sí? Garrear es cuando el barco deja de estar anclado, ¿sí? Cuando sale el ancla del fondo y el barco empieza a navegar, digamos, eso se llama garrear. Bueno, esta es la Danforth, que nosotros, por ejemplo, en el bote tenemos una Danforth, es la que más se usa. Es livianita, es muy usada porque es livianita, es de fácil estiva, y es buena también para fondos blandos, ¿sí? Esto tiene como una bisagrita acá, después se las mostramos mañana. Y entonces cuando tira, esta uña se agarra en el fondo, se entierra, y
con fondos blandos es buena. El ancla de rezón, esta tiene estas aletitas que se pliegan y es útil para embarcaciones muy pequeñas, ¿sí? Para, no sé, un kayak, algo así. ¿Sí? No es útil, pero para embarcaciones chiquitas, como es livianita y fácil de llevar, está piola. Entonces, la línea de fondeo puede ser cadena, cabo o una combinación de ambas, ¿sí? Si nosotros tenemos solo cabo, que es en este caso, ¿sí? El ángulo con el que tira, si tenemos poco cabo, este ángulo va a ser como más abierto. Entonces, puede ser que levantemos el fondeo. Cuando tenemos cadena, tira como un mejor ángulo porque como esto tira como más de abajo, ¿sí? Pero el inconveniente es que si nosotros ahora vamos a ver cuántos metros de cadena necesitamos. Si nosotros necesitamos una línea de 50 metros, tener 50 metros de cadena, el peso, que es 50 metros de cadena, es una locura, ¿sí? Entonces, lo que normalmente se usa es una combinación de ambas. Pues fíjense que nosotros en el bote tenemos un tramito de cadena y después el resto cabo, ¿sí? Entonces, la cadena lo que hace es darle peso acá, ¿sí? Cerquita viene el ancla, un tramito de cadena y después el cabo. Entonces, la cadena le da peso para que tire mejor contra el fondo y no se levante, ¿sí? Y después tenemos un tramo de cabo que no nos pesa, es más fácil de llevar y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía, la longitud de la línea de fondeo. Con buen tiempo tiene que ser al menos 5 veces la profundidad. O sea, si yo voy a fondear a 10 metros, con 10 metros de profundidad, que acá en el Golfo hay nomás de la playa hay 10 metros, necesito 50 metros de cabo, ¿sí? Y con mal tiempo, justamente para que ese ángulo sea lo más chatito posible, necesito entre 8 a 10 veces más la profundidad. O sea que verán que es un montón. Entonces, podríamos decir que lo conveniente sería largar la máxima cantidad de línea posible, ¿sí? Bueno, ¿qué es el borneo? Cuando nosotros fondeamos en un lugar, ¿sí? Imagínense que nosotros tiramos el fondeo acá. Vamos a suponer que tiramos acá, sopla de acá. Entonces tiramos acá y nosotros nos vamos para acá, ¿sí? Fondeamos. La maniobra de fondeo es... está un poquito más adelante, pero la explico ahora. Venimos, por ejemplo, navegando a motor o a vela, ¿sí? Venimos navegando, detenemos la embarcación, o sea, si venimos a vela, nos ponemos proa al viento con las velas filadas, las velas están izadas pero filadas, ¿sí? Bajamos el fondeo se baja de a poco, no se tira, ¿sí? Porque si hay gente que tira nomás, así nomás del fondeo, si tiramos el fondeo se puede enredar con la cadena, y especialmente el que se enreda mucho es el cepo, que es el que tiene el codito ese. Si ese codito se enredó en la cadena, la va a levantar y no va a agarrar nunca el fondo, ¿sí? Entonces, bajo de a poquito, voy bajando el fondeo de a poquito hasta que toco el fondo. Una vez que toco el fondo, de a poquito, mientras el barco, o sea, yo me vine navegando hasta acá, me quedé proa al viento, el barco se detuvo, voy bajando el fondeo. Como estoy proa al viento o proa a la corriente, si es un lugar con mucha corriente, el barco se va a ir deslizando para atrás, porque ahora no tiene propulsión y está proa al viento, entonces se va a ir deslizando para atrás. Entonces al deslizarse para atrás, yo le voy a poquito largando cabo o cadena, así lo que tenga. Una vez que ya le largué bastante, tiro para ver si agarró, ¿sí? Una vez que tiré, agarró y le largué lo suficiente, lo hago firme, ¿sí? Para levantar el fondeo, y una vez que lo hice firme y sé que no estoy garreando y agarró y todo, arribo las velas, ¿sí? Para levantar el fondeo hago la maniobra opuesta, ¿sí? Subo las velas filadas, ¿sí? Para que el barco no camine, están las velas arriba, pero filadas, voy cobrando el cabo, voy tirando el cabo y cazando, hasta que tengo el fondeo abajo. Cuando yo estoy encima del fondeo, ¿sí? Cuando tiro lo puedo levantar, porque el ángulo en el que estoy tirando hace que se desprenda del fondo,
¿sí? Por eso mismo nos conviene que tenga cadena para que tenga un ángulo bajito, ¿sí? O que tenga mucho cabo. Entonces, una vez que estoy como con el barco me vine, lo opuesto sería estoy acá, y me vengo hasta acá, el barco avanza hacia adelante porque yo estoy tirando el cabo. Entonces voy empujando el barco hacia adelante, cobrando el cabo. Entonces, cuando estoy acá, estoy justo arriba, tiro, tengo que hacer un poquito de esfuerzo, se levantó el fondo y lo levanto, ¿sí? Una vez que lo levante, ahí puedo cazar las velas y navegar, ¿sí? A motor es lo mismo, yo vengo con el motor prendido, espero que el barco se detenga, o sea, apago el motor, o sea, no apago el motor, lo pongo en neutro, ¿sí? El motor está encendido, pero sin avanzar, en neutro. Fondeo, una vez que vi que fondeó y agarró y todo, apago el motor, ¿sí? Entonces, y para levantar fondeo es lo mismo, primero prendo el motor en neutro, sin que avance, levanto el fondeo, ¿sí? Y una vez que levante el fondeo, le doy para adelante, ¿sí? Que avance. Pero antes, lo importante es que antes, mientras yo no esté fondeado, ¿sí? Tengo que tener mi fuente de propulsión, ¿sí? Si yo soy un velero, ¿no? Arrigo las velas hasta que no estoy seguro de que me fondee bien, ¿sí? Porque imagínense que estamos en un lugar restringido, que acá hay otro barco o algo, y yo tiré el fondeo, arrié las velas y el barco empieza a garrear porque no se agarró del fondo. Me vengo encima de un barco, de una roca o lo que sea que esté acá. Entonces yo tengo que tener mi sistema de propulsión, ya sea las velas o el motor, listos para cuando sea necesario navegar, ¿sí? ¿Eso se entendió? Entonces, el motor lo apago una vez que ya sé que el barco no garrea y estamos bien fondeados y todo. Las velas las tengo filadas, pero no las arriba, no las bajo, filada a la escota, ¿no? Pero no las bajo hasta que no sé que el barco quedó bien fondeado, ¿sí? Entonces, esto lo que muestra es el borneo, ¿sí? Si yo estoy, que tenía que ver con un poco lo que decía Gina cuando hablábamos del muelle, si yo fondé acá y el viento venía de allá para acá, ¿sí? De arriba para abajo, yo fondeo, largo cadena a cabo y me vengo a estar acá. Pero si el viento empieza a bornear, yo voy a hacer este círculo alrededor de donde fondeé, ¿sí? Entonces, siempre eso lo tengo que tener presente cuando fondeo, ¿sí? Porque si acá hay una roca, un barco hundido, un muelle o algo, cuando bornee le voy a pegar, ¿sí? O hay poca agua, me voy a varar, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tener presente el círculo de borneo cuando vaya a fondear en un lugar. Bueno, y después la elección del fondeadero, o sea, si yo voy a un lugar y tengo que elegir dónde voy a fondear, tengo que prestar atención a los vientos y corrientes del lugar, entonces por ahí me voy a como guarecer de vientos importantes, arrimándome a una costa que me pare el viento, por ejemplo, ¿sí? Porque si el viento es un vientazo, no hay fondeo que aguante, ¿sí? Entonces me conviene protegerme con la costa del viento. Entonces esto es considerar vientos y corrientes del lugar, resguardo geográfico, ¿sí? Tener una costa o algo que me pare el viento, si tengo la posibilidad, ¿no? Y tener capacidad de rápido abandono, o sea, no, si sé que va a venir una tormenta o algo, no me meto en un canal re finito, que después se agarra una tormenta y me tiro contra una costa y no puedo salir fácilmente, ¿sí? Y también con esto, el tipo de fondo, que siempre que puede elegir, se eligen fondos blandos, porque los fondeos agarran mejor, y siempre que se pueda, se evitan fondos duros, ¿sí? Con piedras o con algas. Bueno, esto explica más o menos la maniobra, que ya se las expliqué. Uno viene, fondea y termina así, como prueba el viento. Bueno, tenemos que hacer firme, esto es lo que yo les decía, desfilar lentamente, porque si no se hace lo que en la jerga decimos una galleta, ¿sí? Se hace todo un lío con el fondeo y la cadena y el cabo. Y estar atentos del garreo, ¿sí? Para estar atentos del garreo, lo que tengo que hacer, este es un ojito, es visualizar dónde estoy. Para eso tengo que mirar a costa y hacer algo que se llama tomar enfilaciones, que
ya es como retarde, por ahí lo vemos en otro momento, o se los cuento rapidito. Si yo tomo mi posición respecto a estas casitas, ¿sí? Si yo me voy para atrás, me voy a dar cuenta, a veces no según el ángulo, ¿no? Pero si yo me vengo para acá, no me voy a dar cuenta. Entonces, por un lado tengo que tomar posición respecto a algo así, y algo que esté como por acá, para que yo pueda controlar en este sentido mi movimiento y en este sentido, ¿sí? Lo ideal es que las dos cosas estén como a 90 grados. A veces que no puedo, porque la costa es así, no tiene algo acá. No tengo nada acá sobre lo que tomar referencia, ¿sí? Y después lo que se llama enfilar es alinear dos cosas que estén, una más próxima a mí, dos cosas que estén fijas, ¿sí? Una que esté más próxima a mí y otra más lejana. Esas cosas fijas pueden ser o dos cosas en costa, por ejemplo, una antena y una colina, una antena y un edificio, una casita con un edificio, lo que sea, que tenga en costa, o puede ser una cosa en costa y otra en el agua, pero que esté fija, por ejemplo, una boya, no sé, el folías, ¿sí? Algo que esté en el agua, pero que esté fijo. Entonces, si ustedes hacen la enfilación, o sea, que lo alinean, si el barco, imagínense que tiene una cosa acá y otra acá, fijas, ¿sí? Y ustedes están en línea con esas cosas. Entonces ven, por ejemplo, una boya y por detrás de la boya la casita. Si el barco garrea, o sea, que se va para atrás, ya se les van a ir de línea, ¿sí? Van a ver como que la casita avanza hacia adelante respecto a la boya, ¿no? Si se van para atrás, no, al revés, la casita se va atrás respecto a la boya, ¿sí? Pierde esa alineación. Eso es enfilar, ¿sí? Eso igual después lo vamos a ver más cuando veamos cartas náuticas. Después, otra cosa que es como adicional, pero a veces es importante, es muchos fondeos. Al fondeo se le agrega un orinque, que es como un cabito finito, ¿sí? El fondeo no va a tirar de ahí, es un cabito finito que sostiene una boya, ¿sí? O boyarín. Boyarín es pues una boya chiquita. La función que tiene esto es indicar que abajo está el fondeo, porque nosotros vamos a fondear acá y nuestro barco va a terminar mucho más allá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En un lugar como este, donde hay un montón de barcos, si yo me tengo que fondear acá, en medio de todo esto, puede ser que si yo tiro el fondeo acá esté el fondeo de este barco, ¿sí? No sé si ven mi cursor, si yo lo tiro acá está el fondeo de este barco. Entonces, si este barco le pone un boyarín, ya sabemos que ahí está ese fondeo de él y no le tiro el fondeo encima, ¿sí? Pues si le tiro el fondeo encima, primero que voy a terminar arriba de él, y después que le voy a levantar su fondeo, ¿sí? Lo voy a hacer garrear. Entonces, para eso se usa el boyarín, que se usa a veces, o sea, en estos casos, donde es un lugar pequeño con un montón de barcos. Nosotros acá en la bahía no hace falta. Bueno, nos quedan 10 minutos, pero en 10 minutos es que seguro que terminamos. Bueno, estos son como opciones. Tenemos esto que se llama barbas de gato, es cuando hay mal tiempo, cuando hay mucho viento y un fondeo no aguanta la fuerza que le hace el barco con el viento, podemos tirar dos fondeos así, a barba de gato, entonces la fuerza se reparte entre los dos. Entonces, ¿cómo hace uno esto? Uno va nadando, no, mentira. Uno va, tira un fondeo, ¿sí? Vas, fondeás con uno, ¿sí? Y después, a motor o a vela, como quieras, fondeás, tiras para atrás, te fijas que agarre. ¿Sí? Una vez que agarró, como si te fondearas con solo ese, te fondeás, te viniste acá, te fondeaste acá, te viniste para atrás, agarró. Una vez que agarró, te venís para acá, ¿sí? Tirás el otro fondeo, ves que agarró y te quedás con los dos, ¿sí? Eso, si es una embarcación solo a vela, lo haces a vela, y si tenés motor, lo haces a motor, que es más fácil, ¿sí? Y si esto está en general a 10 grados, es bueno como para retener un viento fuerte, y si las ponemos a 90 grados, lo que nos van a hacer es restringir el borneo, ¿sí? Ese ángulo en el cual el barco bornea va a quedar restringido, ¿sí? Y está más explicado acá. Esto ya directamente es 180 grados, es tirar uno por proa y uno por popa. Por ejemplo, en un canal, el barco no puede bornear y no puede seguir el borneo,
y tiene que quedar en una posición fija, entonces tiramos un fondeo, otro fondeo y que tiren los dos, ¿sí? Esto es súper raro, pero si estás en un canal y no puedes irte de ese lugar, es un lugar chiquito, hay que hacerlo así. Otra opción con mucho viento es lo que se llama anclas engalgadas. Se tira una y la siguiente atada a la primera. ¿Sí? Entonces esto es como que le genera mucho más resistencia y es más difícil que agarre. Y bueno, eso fue todo. ¿Tienen dudas de algo de esto? Porque por ahí fui medio rapidito. Perdón, en un canal siempre la proa en dirección de la corriente, ¿no? En contra de la corriente, o Exacto. cuál es el... Sí. En un canal siempre proa la corriente. Exactamente. Sí. Sí, en general sí, después también depende de los vientos predominantes y un montón de cosas, pero sí, en general sí, proa a la corriente o al viento predominante. Después, lo otro Puede lo ser, entendí. ¿Cómo? puede ser que haya un ancla que sea como algo típico y que funcione en todos los casos o en la mayoría. La que más se usa, la más común de todas, es el Danforth, que es este. Pero es en fondos blandos. Para fondos duros, y la más clásica y típica de que vos decís, si tengo que elegir una, es un dolor de mazo porque es re pesada y es una molestia de guardar, pero si yo tengo que elegir una, es esta, ¿sí? Porque esta, ojo que el Danforth agarra en fondos blandos, el Danforth agarra mucho mejor que esta, pero esta es como, te agarra en fondos blandos, en fondos duros, ¿sí? Pasa que es una molestia de guardarla porque es difícil, es muy pesada. Entonces, si uno tiene la opción de tener dos, tenés una de estas y una de o el arado o la Danforth. ¿Sí? Entonces, si estás en fondo blando, tirás la Danforth y cuando ves que no se la banca, usás el cepo. ¿Más dudas? Bueno, Lo de no. la combinación de cabo y cadena lo entendieron, ¿no? Y después lo de Sí, sí. y el borneo también lo entendieron. ¿Sí? Si ustedes fondean acá, van a bornear en todos estos ángulos. Bueno, visto y considerando que van a ser las 10, si no tienen dudas, lo cortamos y vamos a cenar. ¿Sí? ¿Alguno quiere Bueno. preguntar algo? ¿No? No, No, no. mañana seguro te Hasta mañana. preguntaremos algo. Y pueden preguntar mañana la clase que viene. Bueno, chao chicos. Ok. Hasta mañana. Listo. Hasta Chao. mañana. Nos vemos, Chao. gracias.